Hola, estás en el canal del Centro de Duelo y Paz y eres bienvenida, eres muy bienvenido. Hoy queremos traer una reflexión para ustedes. Deriva de un consultante que acaba de empezar su proceso tanatoterapéutico en el Centro de Duelo y Paz. Fíjense, es un varón octogenario que en las múltiples pérdidas que ha encontrado nos dice que siendo apenas un joven, pasaditos los 18 años, la mayoría de edad, resultó que tuvo una desaveniencia con su padre. ¿De qué se trata esto? Bueno, pues el joven llegó a decirle que había gastado tanto y tanto en tales cosas justamente para la universidad y la respuesta del papá, por primera vez en toda la vida de este consultante, a sus 18 y piquito años, fue desafortunada. ¿Qué resulta? Bueno, este hombre octogenario nos dice, mi padre fue un padre presente, amoroso, proveedor. Y ese día particularmente, nos dice este consultante, la respuesta que me dio no era la que mi padre acostumbraba. Era un padre amoroso y ahora reflexiona con sus 70 y pico años de edad que seguramente ese día particularmente su papá había tenido alguna situación complicada. Pero a sus 18 y piquito años de edad, este consultante no lo comprendió así, ni siquiera lo pensó. Entonces, ¿qué hizo? Nos dice este consultante, con la fuerza de mis años, con la fuerza de mi juventud, pero sobre todo con mi orgullo malentendido, me fui esa noche de mi casa. ¿A dónde se fue? Bueno, resulta que tenía un amigo que estaba estudiando aquí en la Ciudad de México, que venía de uno de los estados de la República y estaba rentando un cuarto, una habitación. Y el amigo le dijo, sí, claro, puedes quedarte aquí el tiempo que consideres. Y se fue para allá. Recuerden lo que nos dijo. Con la fuerza de mi juventud y con mi orgullo malentendido, pero no de entonces, sino lo relaciona ahora, lo razona ahora, me fui de mi casa. ¿Y qué sucedió? Bueno, pues su papá al día siguiente preguntó en dónde estaba y fue a buscarlo al cuarto de ese amigo. ¿Con quién preguntó el papá? Pues con los primos, a sus propios otros hijos, a sus hermanos de nuestro consultante. Le dijo, les preguntó dónde está y pues eso, recuerden que en aquellas épocas no había celulares y además las familias se conocían un poco más. Los vecinos se conocían un poco más e interactuaban. Y este papá que pasaba un poquito los 50 años, fue a buscar a su hijo. Y él lo vio desde la ventana de esa habitación que su amigo le había permitido compartir. Lo vio y no le abrió la puerta. Y lo vio triste, lo vio como si hubiera envejecido de esa tarde que lo había visto a ahora, como si hubiera envejecido. Lo vio la mirada triste, lo recuerda nuestro consultante, ahora con mucho dolor. Lo vio como con su andar cansado, cosa que no era así. Su papá era un hombre que caminaba erguido, que estaba orgulloso de todos sus hijos, que era, como nos dijo nuestro consultante, y yo ya dije, un padre proveedor, amoroso, presente, pero había tenido un mal día y le había contestado de una manera que a nuestro consultante, con la fuerza de su juventud, dice él ahora, y con su orgullo malentendido, no le había parecido. Y se fue de su casa. Estuvo fuera de su casa 23 días. ¿Por qué regresó? Bueno, porque los hermanos, los primos, los tíos, los vecinos, los amigos le decían, tus papás están sufriendo mucho por esto que decidiste. Y regresó. Ante la pregunta terapéutica, él nos dice, regresé como si no hubiera pasado nada. Entré con mis llaves y pues fui a la cocina, todo como si hubiera sido ayer que hubiera sucedido eso. Pero él pasó 23 días fuera de su hogar en esas épocas. ¿Qué sucedió? Y él nos dice, nunca le volví a llamar papá a mi padre, nunca.
le decía por su apellido. Si su papá le decía algo, él le decía, sí, señor fulano, por su segundo apellido. Y así le llamó hasta que su padre murió. Ahora, a sus 70 y pico años de edad, él comprende con toda esta experiencia y nos dice, desde que nació mi primer hijo, vino ese recuerdo a mi mente y comprendí a mi padre a cabalidad. Pero su padre ya estaba muy enfermo y él no tuvo el coraje, nos dice ahora, de ir y ofrecerle una disculpa a su papá. Y siguió sin llamarlo padre. Este consultante está atravesando ese dolor y ha llorado. Ese orgullo, nos dice él, que le dio la fuerza de su juventud. Pero ahora que se encamina a esta última etapa de nuestra vida, que se encamina a lo que tenemos todos y todas seguro desde el mismo instante de la concepción, que es nuestra propia muerte, quiere que ese dolor que tiene dentro no se lo lleve cuando ese momento llegue. Luego entonces, con herramientas tanatoterapéuticas, este consultante está atravesando ese duelo, lo está elaborando y está encontrando los para qué vivió esa situación, no los por qué, los para qué. ¿Qué sucedió? ¿Por qué en esos años mozos que todas y todos vivimos y que sentimos que nos podemos comer el mundo? Y así es, y qué bueno que así lo sintamos. Pero este consultante, esa acción, esa respuesta que tuvo hacia su padre, le pesó toda la vida. Y él reconoce y ahora se da cuenta que muchas decisiones como padre las tomó basado en esa vivencia que había tenido con su señor padre. Y él nos dice, muchas veces vino como un destello la necesidad de volverle a decir padre, de volverle a decir papá. Pero esa cosa que vive dentro de nosotros, que es el orgullo, el ego malentendido, no se lo permitió. Y cuando su señor padre estaba a puertas de la muerte, tampoco pudo, no le salió decirle padre. Ahora, con herramientas tanatológicas, él puede decirle a su papá, papá, padre. Fíjense, parezco disco rayado, pero es que la expertise y la experiencia sí nos dice que cuando somos adultos mayores, justamente tenemos un sinfín de pérdidas desde nuestra niñez prácticamente, que aunque como este consultante de pronto tenía esos destellos, no las elaboramos y se van quedando y se van quedando. Y esos duelos, esos dolores están enquistados dentro de nosotros y no los elaboramos. Ahora, este consultante en este proceso tanatoterapéutico nos dice, esa fue la pérdida más grande que tuve en mis años mozos y de la que nunca me recuperé. Pero recién ahora lo razona, que nunca se recuperó. Con la tanatología queremos, y él está encontrándole un sentido a esa vivencia. ¿Para qué? No por qué, ¿para qué? Le está dando un significado. ¿Qué pasó después de esa vivencia donde él decidió nunca volverle a decir a su padre, padre, y llamarle por su segundo apellido, señor fulano? La relación, nos dice él, ponía más su papá. Él reconoce que su papá ponía más para que la relación fluyera, como con todos sus hijos seguía fluyendo, pero con él en particular. Su padre nunca le dijo, ¿por qué me llamas así? Porque además le llamaba por su segundo apellido, por el apellido materno de su padre. Nunca le dijo, ¿por qué me llamas así? Nunca le reclamó que no le volvió a decir padre. No, pero ahora este consultante octogenario dice, debía haberle dicho papá, por lo menos en sus últimos minutos de vida. Pero no lo hizo. La tanatología no te enjuicia por tales o cuales decisiones. No se trata de eso. Se trata de que este consultante, como quizá otras experiencias parecidas puedas estar viviendo o haber vivido,
las elabores, las atravieses y le des un sentido a ese dolor que tienes y comprendas y encuentres para qué. ¿Para qué vivió eso? ¿Para qué tomó decisiones basado en esa vivencia que había tenido cuando era muy jovencito? ¿Para qué? Eso es muy importante, porque los porqués, recuerden que el hubiera no existe. Y el por qué ya no importa por qué pasó eso, sino para qué pasó eso. Víctor Frankl, que ya lo he mencionado, el creador de la logoterapia, nos dice, di sí a la vida a pesar de todo. Y este consultante dijo sí a la vida, pero con ese dolor gota a gota que vivió durante más de 50 años y que ahora siendo un hombre octogenario se acerca al Centro de Duelo y Paz justamente para elaborar esa difícil pérdida, junto con otras muchas, pero él nos dice, en mis años mozos, esa fue la pérdida más difícil y más grande que viví. ¿Qué reflexión les puede traer esto? ¿Tienen alguna situación parecida? No igual, cada quien vamos viviendo nuestras propias situaciones. ¿Pero qué piensan? ¿Cómo ven esta situación? Escríbanos en los comentarios. Y bueno, antes de pedirles que se suscriban, queremos darle las gracias. Viene a nuestra memoria a un joven nos se acercó una amiga personal de una servidora y nos contó que, para ser exactos, en la ruta del transporte público número 69 de la Ciudad de México, en algún momento, hace unas semanas que ella iba en ese transporte, iba parada y entonces junto a ella iba un joven escuchando uno de nuestros videos. Y ella en ese momento, muy contenta, le dijo, ella es mi amiga, una servidora. Y entonces este joven le dijo, pues yo veo todos sus videos y he aprendido y me han ayudado. Gracias a ese joven que ve nuestros videos, perdón, y que en el transporte público los va observando y que algo bueno saca de aquí. ¿Por qué lo menciono hoy particularmente? Bueno, porque vino a nuestra memoria justamente porque este joven, este consultante que nos dice, esa fue la pérdida más fuerte que viví en mis años mozos, nos recuerda a ese joven que dice que ve nuestros videos y que quizá a través de estos videos está elaborando sus propias pérdidas. Gracias a ese joven y por supuesto, ella sabe de quién hablo, gracias a mi amiga que nos compartió esa vivencia. Pues bien, después de esto, por favor, les pedimos que se suscriban, que le den like al video y que lo compartan. No sabemos a quiénes le va a servir. Y todo esto que les estoy diciendo es gratuito y nos ayuda a hacer una comunidad tanatológica más grande. Yo soy Rosario Amaya, Ros Amaya, tanatóloga. Queremos que vivas una vida llena de luz, de paz, de plenitud y con calidad de vida. Te esperamos en un próximo video. Recuerda, por favor, suscríbete, dale me gusta y comparte nuestro video. Y que estés muy bien, en plenitud y con calidad de vida. Gracias.